Laboratorio de capacitores. Tengo una de las preguntas: ¿en cuáles condiciones se obtiene la máxima y mínima energía aumentada? Para llegar a esto, lo que hacemos es que colocamos la batería a la máxima en 1.5 voltios, aumentamos el área de las placas y disminuimos a su vez la distancia entre ellas, para así encontrar la mayor cantidad de energía almacenada, la cual la encontramos en esta barra. Cuando encontramos la mínima cantidad de energía almacenada, aumentamos la distancia entre las placas y disminuimos el área de las mismas, ya que estas son inversamente proporcionales. Ahí logramos la mínima cantidad de energía almacenada, siendo esta pudiendo ser hasta cero, pero manteniendo la misma cantidad de voltaje. La logramos desde aumentando la distancia entre ellas y disminuyendo el área. Con base en el ejercicio anterior, nos preguntan, con las condiciones indicadas previamente, qué pasa con las cargas y el potencial eléctrico. Lo que tenemos es que al aumentar la cantidad de energía almacenada, directamente proporcional aumenta las cargas de las placas, y a su vez, al disminuir el área y al aumentar la distancia, lo que tenemos es que también logramos disminuir las cargas de las placas. Si se puede invertir la polaridad de la fuente de voltaje, ¿por qué la energía no se vuelve negativa? Entonces lo que tenemos aquí es que invertimos la polaridad de la fuente de voltaje, pero la energía nunca se convierte en negativa. ¿Por qué? Porque lo que sucede es como si se cambiara la polaridad o si las cargas se invirtieran. Eso es lo que logramos ver aquí en el capacitor. Las placas es como si se invirtieran y a su vez se invirtiera la polaridad de las mismas. Otra de los ejercicios es: reinicie el montaje, seleccione el voltaje al máximo y desconecte la batería. Entonces reiniciamos todo, colocamos el voltaje al máximo y desconectamos la batería. Volvemos y hacemos aparecer la capacidad, la energía almacenada. Lo que tenemos es que cuando desconectamos la batería, la única variable que cambia es el conductor de la batería, pero como tal la energía almacenada y las cargas de las placas se mantiene igual que la capacitancia. Lo único que cambian son los conductores, que se desaparecen. Listo. Manteniéndonos en el ejercicio anterior, el cual nos decía que desconectáramos la batería, ahora sin conectarla, igual sin conectarla, nos dicen que cuáles modificaciones permiten aumentar la energía almacenada en el capacitor. Para yo aumentar la energía almacenada en el capacitor, puedo aumentar la carga aumentando esta carga en las placas. También voy a tener un aumento en la energía almacenada, y a su vez, si yo quisiera disminuir esta, lo que hago es lo contrario a cuando tengo la batería conectada, teniendo en cuenta que aquí tengo la máxima carga, o sea, la batería, el voltaje de 1.5 se mantiene como una constante, tiene un trabajo contrario a cuando está conectada la batería, que es cuando yo disminuyo el área de las placas y aumento la distancia, lo que tengo es que aumento la energía almacenada, teniendo en cuenta que el voltaje se nos convierte en una constante, mientras que
Si yo aumento el área de las placas y disminuyo la distancia, lo que voy a tener es una disminución en la energía almacenada. Aquí podemos ver. Cargaré la parte del módulo 2, que es el módulo que tiene dieléctricos. La primera pregunta es en cuáles condiciones se obtiene la máxima y la mínima energía almacenada en un capacitor que tenga dieléctrico. Entonces, si uno se va un poquito a la teoría, uno ve que para la energía almacenada tenemos tres posibles expresiones para evaluarla. Una en donde tenemos carga, relaciones de carga con capacitancia, de carga con diferencia de potencial y de capacitancia diferencia de potencial. En todos los casos vemos que no hay una relación, digamos, tan proporcional, porque en este caso tenemos por aquí una elevado al cuadrado, por aquí hay otro elevado al cuadrado, en esta que no hay cuadrados está un medio, pero bueno, vamos a definir entonces cuál sería una de las relaciones, de las ecuaciones que mejor se nos prestaría. Primero, pues habría que definir cuál sería una constante. ¿Por qué? Porque pues para yo evaluar cómo varían unas variables en relación a otras, pues lo ideal es tener una constante para evaluar en base a la variación de las otras. En el mundo real, uno puede decir que como está la energía relacionada con, por ejemplo, la diferencia de potencial, en estos dos casos, si tengo una alta diferencia de potencial, pues tendría una alta o una máxima energía almacenada. Esa va a ser nuestra constante, porque en el mundo real, pues la diferencia, el potencial que se suministra a un circuito normalmente es constante, por ejemplo el de una batería. Entonces aquí de entrada en el software definimos la máxima diferencia de potencial, que en este caso es 1.5 voltios. Vamos a poner por aquí el voltímetro. Tenemos 1.5 voltios de la batería, eso es el voltaje que está llegando a las placas. Para yo evaluar concretamente, partiendo de que la constante va a ser diferencia de potencial, entonces tengo dos opciones, tener una máxima carga o una máxima capacitancia para hacer una energía, para tener una energía máxima y viceversa para la mínima. Si tengo baja carga o baja capacitancia, entonces tendría la mínima energía. Vamos a ver qué pasa. Que la carga, si vemos por aquí, la carga depende directamente de la capacitancia y de la diferencia de potencial. Como esta diferencia de potencial va a ser constante, entonces a medida que tenga una alta carga, voy a tener, una alta capacitancia, tendría una alta carga. Y para tener una alta capacitancia, tendría que jugar con dos parámetros internos del capacitor, que son el área y la separación entre placas. Aquí podemos ver que el área es directamente proporcional a la capacitancia, es decir, si tengo unas placas grandes, tendría más capacitancia, y si tengo una distancia pequeña, si disminuyo la distancia, también tendría una carga mayor. Entonces vamos a ver en la simulación qué pasa. Dije que, bueno, miremos por aquí, por ejemplo, dos variables, la capacitancia y la energía almacenada. Las dos deberían aumentar a medida que yo me aproxime a esas formas de las que hablé para tener una máxima energía. Aumentar el área y disminuir la distancia. Si aumento el área de la placa, vemos que la capacidad empieza a aumentar y la energía almacenada hace lo mismo. Y a su vez, si disminuyo la separación entre placas, también vemos que ambos aumentan. Entonces, la máxima carga almacenada, la máxima energía almacenada se encuentra cuando tenemos una alta carga en las placas. Y esa alta carga, pues vemos que depende también de la capacitancia. Entonces, al tener una alta capacitancia, vemos que tenemos una relación coherente con la máxima energía. Igual, la energía sería mínima pues al hacer las situaciones contrarias. Si disminuyo el área de las placas, vemos que la energía disminuyó, y si aumento la separación, la energía también disminuyó. Entonces esas serían las condiciones. Ahora la pregunta B es, en estas condiciones, ¿qué pasa con la carga y con el potencial eléctrico? Vamos a ver. Como la carga, estábamos viendo que en el punto anterior, que es proporcional con la energía, entonces
en estas condiciones, ¿qué pasa con la carga? La carga va a ser alta. Si yo cambio esas condiciones, la carga también disminuye. Si yo disminuyo las condiciones de energía. Entonces, a máxima energía es porque tenía la máxima carga y viceversa. Con la mínima energía estoy obteniendo la mínima carga. Aquí la encontramos. También otra forma de jugar con esto, con la carga, pues sería jugar con la diferencia de potencial, aunque eso no es del todo normal. Si yo despejo de aquí la carga, encontraría que la carga es inversamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Qué pasa con la carga si yo disminuyo el potencial? Perdón, estaba leyendo la ecuación que no era. ¿Qué pasa con la carga? Como es proporcional a la diferencia de potencial, si yo disminuyo potencial, disminuye también la carga, que era lo que estaba pasando aquí en la simulación. Si vemos la carga, a medida que yo disminuyo el potencial, pues también disminuye la carga. Entonces, digamos que son situaciones proporcionales, las de carga y energía. ¿Qué pasa ahora con la diferencia con el potencial eléctrico? Como el potencial eléctrico, como el capacitor lo que hace es almacenar esa carga, pues si yo desconecto la batería, en este instante de tiempo vemos que el potencial sigue siendo 1.5 voltios porque digamos el capacitor lo está almacenando. Eso no es indefinido, pero en el software lo veremos así, como una constante quieta. En el tiempo ese voltaje tendería a perderse, pero en este caso el potencial no debería sufrir un cambio porque no estoy cambiando las condiciones del sistema. A la parte C, si se puede invertir la polaridad de la fuente, ¿qué pasa con el dieléctrico? Vamos a ver, para que se vea mejor voy a ampliar, a hacer el dieléctrico lo más grande que se pueda, más separado y más ancho. Voy a quitar esto de aquí que no me interesa mucho. Aquí lo que podemos ver es que, ¿qué pasa? Con este colorcito se ve hasta más bonito. Al tener esta polaridad, se están cargando las placas del capacitor con la polaridad de la batería, positivo arriba, negativo abajo. El dieléctrico internamente lo que tiene es que sus moléculas sufren una polarización. Las moléculas del dieléctrico se polarizan de acuerdo al voltaje que está recibiendo el circuito. En este caso vemos que como las placas están, por ejemplo, la placa superior es positiva, esto se polariza negativo atrayéndolo, y la placa negativa de abajo atrae las cargas positivas, las moléculas las polariza las positivas. Al yo hacer un cambio de la polaridad de la batería, entonces ¿qué pasa? Que polarización del dieléctrico también debería variar y lo vamos a ir viendo. Aquí en la simulación se ve como que las cargas se acercan, se acercan y miren que cambia la polaridad. Ahora las negativas se fueron cercanas a la placa positiva. Aquí pasa algo bien interesante, por ejemplo con los campos eléctricos. Vemos que hay un campo eléctrico que se genera por las placas del capacitor que apunta de más a menos, es este gris que va de abajo hacia arriba, y hay un campo eléctrico inducido por el dieléctrico que va a ser inverso al de las placas del capacitor. Entonces miren, aquí se observa cómo al yo cambiar la polaridad de la batería en y en el dieléctrico, por consiguiente se está cambiando a la vez la polaridad o se está invirtiendo la dirección de ese campo eléctrico. Eso es algo de lo que pasa interesante ahí cuando se invierte la polaridad. Y por último, la última pregunta que tenemos es si existe la posibilidad de usar el dieléctrico para disminuir la energía del sistema. Entonces, acordándonos de lo que vimos en el primer punto con energía, el dieléctrico no estaba como dentro de estas ecuaciones, no directamente, pero podemos ver que el dieléctrico lo que afecta al final sería la capacitancia del capacitor. Entonces, una forma que encontramos aquí de disminuir la energía del sistema, que vemos aquí que en este momento con esta configuración es de 19,92. Una forma que encontramos es, por ejemplo, generar un desplazamiento del dieléctrico. Si yo empiezo a retirar el dieléctrico, a generar un desplazamiento relativo con el capacitor, la energía se disminuye. Pero eso me parece que no es algo normal o común dentro de circuitos. No sé si existan capacitores con mitad de dieléctrico y mitad no. Pero ¿por qué pasa esto? Porque al quitar una parte del dieléctrico se le está disminuyendo un poco la capacitancia
al capacitor, porque lo que hace el dieléctrico es que aumenta la capacitancia. Vamos a ver, cuando yo lo quito, miren que la capacitancia en este caso es de 3, y si lo inserto se multiplica a 17. ¿Eso por qué es? Por la constante dieléctrica. Ahora, manteniendo un dieléctrico dentro del capacitor, ¿cómo podría disminuir la energía almacenada? Ya lo que tendría que jugar es con la constante dieléctrica. Si yo tengo una constante dieléctrica menor, se observa que hay una capacitancia menor y eso genera una energía almacenada menor. Eso sería equivalente a tener distintos materiales. Por ejemplo, con el vidrio, que tiene una constante de 4,7, tengo una energía almacenada de 18 por 10 a la menos 13. Pero si pongo uno con mucho menos constante eléctrica, que es el teflón, pasa de 18 a 8 por 10 a la menos 13, porque lo que estoy haciendo al disminuir la constante eléctrica es disminuir la capacitancia y por consiguiente, según lo que vimos en el primer experimento, disminuir la energía. Y eso es todo por ahora. Gracias por la atención. Mi nombre es Víctor Manuel Higuita y voy a explicar algunos interrogantes. El primero es, ¿cuál de los circuitos obtiene la máxima energía y la mínima energía almacenada utilizando la fuente de voltaje al máximo? Tras realizar una investigación en este software, llegué a una conclusión de que el circuito que más almacena energía es el circuito de 3 capacitores conectados en paralelo, teniendo en cuenta que estos capacitores deben tener una capacitancia máxima. Para eso debemos disminuir la distancia que separa a las placas paralelas. Y para el caso de una energía almacenada mínima, tenemos el circuito de 3 capacitores conectados en serie con la separación de las placas paralelas al máximo. Ese circuito es el que me entrega menos energía almacenada. Bueno, para la segunda pregunta es explicar cuáles son las dos posibles formas de obtener una capacitancia total de 0,03 por 10 a la menos 12 faradios. Bueno, una posible forma fue tres capacitores conectados en serie. En este caso, efectivamente vemos en la pantalla que nos entrega este valor, que nos entrega exactamente este valor. Y para el segundo caso, podemos utilizar un circuito con dos capacitores conectados en paralelo y uno en serie. Aunque la capacitancia que nos entrega no es exactamente el mismo, pero es algo aproximado, como lo podemos ver en la pantalla. Para el caso de dos posibles formas para obtener una energía almacenada de 10 por 10 a la menos 13 joules, tenemos un circuito con 3 capacitores conectados en paralelo que efectivamente nos entrega este valor. Y para el segundo caso tenemos un circuito que se aproxima a este valor y es dos capacitores conectados en paralelo que me entrega aproximadamente ese valor. Ahora tengo que explicar las modificaciones que tendría que hacer para realizar una mayor cantidad de energía almacenada
en un circuito que tenga dos capacitores en serie y un en paralelo. Para tener la máxima energía almacenada, debemos aumentar la capacitancia total. Como la energía almacenada es directamente proporcional a la capacitancia, entonces debemos aumentar la capacitancia. Para aumentar la capacitancia debemos disminuir la distancia que separa las placas paralelas de los capacitores, y efectivamente vemos que este circuito va aumentando su capacitancia y a su vez la energía almacenada.